Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Desarrollo Seguro de Software y Auditoría de la Ciberseguridad. ¿Qué tal me escucháis, por favor? Perfecto. Vale. Bueno, como todos los días, ¿vale? Hoy vamos a trabajar el tema 6, ¿vale? Y el problema que toca esta semana, pues es cómo realizar una auditoría de seguridad de una organización, ¿vale? Entonces, como todas las semanas, pongo, nada, este no es. Os pongo un problema, que es lo que vamos a ver, ¿vale? En concreto, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el problema esta semana? Si lo habéis visto en el foro, ¿vale? El problema de esta semana es cómo realizar una auditoría de seguridad de una organización, ¿vale? Entonces, partimos de un caso práctico, una empresa, ¿vale? Viento en popa, que se dedica a la planificación de actividades náuticas, ¿vale? Y además de partir una serie de cursos y prácticas de navegación. En concreto, pues ofrece la posibilidad o los cursos para obtener el certificado o el título de patrón de embarcaciones de recreo, que creo, por lo que he oído de alguno por ahí, parece ser que es bastante difícil de sacarlo. No lo sé. He oído por ahí algunos que, vamos, que parece que se han sacado el curso de piloto de cohete espacial, pero bueno, no sé si es así, igual estoy un poco confundido, ¿no? Bueno, total que esta empresa pues tiene una estrategia empresarial, ¿vale? Que evidentemente, si quiere vivir hoy en día en el mundo que vivimos, o si quiere más bien vivir, no, sobrevivir en el mundo actual, ¿vale? Pues ha utilizado una estrategia digital, es decir, quiere salir a Internet con un portal web para poder vender, ofrecer cursos, es decir, vamos, lo típico, ¿no? Cualquier empresa hoy en día que no esté en Internet, pues evidentemente tiene pues, los días contados, ¿no? Y para eso, pues ha diseñado o ha contratado y han desarrollado un portal web donde, bueno, pues hay una zona de administración donde se gestiona información relativa a esos cursos de alumnos, no solo eso también, sino también cuestiones administrativas y técnicas de la aplicación, ¿vale? Hay una zona de clientes, ¿vale? Donde el usuario tiene acceso a toda la información de actividades, de cursos, ¿vale? Y luego tiene pues, su parte privada, donde están todo lo relativo a los cursos que ha comprado, con sus exámenes, con los temarios, con la documentación, acceso a los vídeos de las clases, como vosotros, ¿no? A los vídeos también o a las sesiones eh, virtuales, presenciales, etcétera, ¿no? Pero, hombre, evidentemente, luego los trabajadores de la empresa, ¿vale? Pues se conectan a través de un VPN, ¿vale? Si están fuera de las instalaciones o una red wifi dentro de sus instalaciones o a través de una toma cableada en caso de estar dentro también de la instalación, ¿no? Bueno, además podemos incluso hacer acceso desde cualquier navegador o desde una APK específicamente desarrollada para los de Android, ¿no? El caso es que estos señores, ¿vale? Nos piden hacer una auditoría. Entonces, ¿cómo empieza esto? Lo primero que hace, ¿vale? Nos hace una solicitud de una RFP, una Request for Proposal. Es decir, aquí la organización Viento en Popa nos va a plantear una serie de necesidades en cuanto a una auditoría de seguridad y nosotros le vamos a contar con una propuesta, ¿vale? Una propuesta que evidentemente va a ir valorada, va a ir con dinero. Esa propuesta la evalúa el cliente, esa propuesta de auditoría, visto con un alcance, actividades a utilizar, un cronograma, etcétera, y sobre todo el dinero, ¿no? Y si les cuadra lo que vamos a hacer y el dinero también, pues nos contratarían, ¿visto? Con lo cual haríamos luego un plan de auditoría, ¿vale? Que le daríamos al cliente para aprobación. Muchas cosas, evidentemente, nos valdría de esa contestación que hemos hecho a la RFP, ¿vale? Haríamos la auditoría, haríamos un informe, ¿vale? Y también, pues, veremos importante lo que es una carta de autorización y un acuerdo de confidencialidad antes de empezar a trabajar. Y por último, pues veremos una pequeña simulación de una entrevista, ¿vale? ¿Qué haríamos o qué herramientas utilizaríamos para hacer una entrevista, ¿vale? Pues a lo que es el administrador de seguridad, el administrador de la red,
de los sistemas, etcétera. ¿Visto? Contamos con un equipo de 2 auditores, un tiempo empleado completo, 2 meses hombre, que la tecnología, bueno, del portal es Java, bueno, un datillo más bien para amenizarlo, poco más. ¿Ok? ¿Entendido en lo que estamos hoy? ¿Se ha entendido? Por favor, alguien que me diga algo. Gracias, Alberto, muy amable. Dani, Sandra, fenomenal. Gracias, Carlos, Juan. Gracias, qué alegría ahí cuando me contestáis. Bueno, pues lo he dicho, ¿vale? Este es el contexto y vamos a empezar a trabajarlo, ¿no? Hacemos primero una pequeña base teórica para que entendamos dónde estamos, ¿no? Primero, antes de, si vamos a hacer una auditoría, tenemos que saber qué es una auditoría, ¿no? ¿Qué es una auditoría? Pues según Ron Weber, este es uno de los grandes gurús de auditoría. Fijaros que ya la definición la hizo en el año 88, hace ya un tiempecito, ¿vale? Nos definía la auditoría como un proceso, fijaros, de recoger, agrupar y evaluar el qué, evidencias. Las evidencias son el santo grial o el oro en las auditorías. Sin evidencias no somos nada ni nadie. ¿Visto? Y cualquier mm, párrafo que pongamos en el informe de auditoría tiene que estar basadas en unas evidencias, pero no cualquiera, unas evidencias de calidad. Lo se llama competentes y suficientes. Ya veremos qué son esos dos conceptos. ¿Para qué? Para determinar que un sistema informático salvaguarda los activos y mantiene integridad de los datos. Ojo, como veis aquí son dos actividades relacionadas con la seguridad, ahí es donde entramos nosotros, y que lleva a cabo la organización y utiliza eficazmente los recursos. Esta parte, evidentemente, no es de ciberseguridad, es de auditoría general de sistemas de información, ¿vale? En el cual se audita que ese sistema de información o ese sistema de telecomunicaciones ayuda de forma eficaz y eficiente, ¿vale? A la organización a cumplir sus objetivos estratégicos. Es decir, que utilizándolos hace eh, un uso más eficiente y eficaz de recursos en la consecución de los objetivos. ¿Entendido? Lo cual, como veis, hay dos partes: seguridad y eficacia del sistema TIC. ¿Ok? Las dos partes, nosotros nos enfocaremos en la de seguridad. El fin principal de auditorías de sistemas es generar una opinión, ¿no? Bueno, es una opinión, un estado, visto, de cuál es la confiabilidad de los sistemas de información y cómo es deficiente o cómo ayuda a la eficiencia en las operaciones en el área de TI. ¿Ok? Con lo cual, os pongo aquí una herramienta, os recomiendo que os leáis el tema, ¿vale? Os hago aquí una reflexión sobre el rol de la auditoría dentro del gobierno de TI, donde al final el gobierno de TI pues tiene una serie, digamos, de facetas, ¿no? Una, evidentemente, la primera es que tiene que entregar valor a la organización. Si no entrega valor, ¿vale? Pues evidentemente esto no sirve para nada. ¿Para qué me voy a gastar dinero si no me ayuda en nada, ¿no? Luego, dentro de TI hay una gestión de recursos TI, tanto de equipamiento, software, de recursos de personal, etcétera, ¿no? Hay otra cosa que no tienen los demás aspectos de gestión de una empresa, ¿vale? Que es la de riesgos de seguridad. Por eso es muy importante la auditoría de seguridad de esta parte, ¿ok? Luego hay que medir. Al final, para saber si un sistema de información y de comunicaciones es eficaz, eficiente, pues tengo que medir ciertos parámetros, si no, no puedo comparar. Yo no puedo decir si algo es bueno, yo digo que algo es mejor que otro cuando lo comparo, cuando tengo unos estándares de comparación. ¿Visto? Si no sé con qué comparar, pues no sé si es bueno o malo. ¿Visto? Y por último, muy importante, ¿vale? Lo que es el gobierno de TI tiene que estar alineado con el gobierno estratégico de la organización. Es decir, que el gobierno de TI tiene que ayudar a obtener los objetivos estratégicos de la organización de una forma más eficaz y eficiente.
Por eso la auditoría informática es una pieza clave en la medición de la eficacia de los controles. ¿Qué es esto de los controles? Es esos puntos de medida que me van a servir, ¿vale? Para saber si esas TI, tecnologías de información y comunicaciones, son seguras y me ayudan a conseguir los objetivos eficaz y eficientemente, objetivos estratégicos, perdón, de una forma eficaz y eficiente. ¿Listo? Esa auditoría, acordaros en esa auditoría qué vamos a auditar. Vamos a auditar controles, esos puntos de medida. ¿Vale? Un control, pues puede ser el desempeño, ¿vale? De un detector de intrusos. ¿Entendido? Auditamos controles. Cuando yo voy a hacer una auditoría, tengo que tener claro qué controles voy a auditar. A veces son tan sencillos de auditar, ¿vale? Porque no existen. No existe el control, ya tengo una no conformidad. Este control debería estar y no está. ¿Ok? ¿Entendido? Con lo cual, de su auditoría vamos a recomendar buenas prácticas a la dirección, mejoras, ¿vale? Y vamos a asegurar el cumplimiento de las iniciativas del gobierno de TI. ¿Ok? A nivel de seguridad, ¿qué podemos auditar en una organización? Fijaros la cantidad de puntos que podemos auditar. De hecho, todo esto es lo que deberíamos auditar en viento en popa. ¿Vale? Todos estos puntos. ¿Ok? Nos han dicho una auditoría de seguridad completa de la organización. Tendríamos que auditar las políticas de seguridad. Si existen, si están actualizadas, ¿vale? Habría una política de seguridad de información de toda la empresa, otro para ciber, otro para las personas, otro para los documentos, otra para la seguridad física y otra para los terceros, ¿vale? Acordaros de los cinco patas que tiene la seguridad de información. Habría que auditar la organización de seguridad y qué roles hay de seguridad, cuáles son sus tareas, ver si no están, sobre todo hay que mirar que, que, que no se solapan, visto que no hay vacíos, hay alguna tarea, que vacío es que hay alguna tarea de seguridad que no hace nadie, ¿vale? Y que luego esos roles están asignados a una persona en concreta, no a un totum revolutum, que lo he visto. He visto unas organizaciones donde uno de los roles, ¿vale? Se asignaba, pues, a todo el conjunto de personas de ese departamento. Con lo cual, ¿qué pasaba? Que aquello no lo hacía nadie. La seguridad física, órdenes de la puerta, sistema de control de intrusiones, el sistema de control de acceso, el CCTV, los perimetrales, ¿vale? Para que nadie acceda desde el exterior, etc. Más, hombre, también incluso lo que es la electricidad del CPD, que sea redundante, con su grupo, sus size, ¿vale? O también incluso las condiciones ambientales, humedad, temperatura, etcétera. ¿Ok? La operación de seguridad de los sistemas. Por ejemplo, qué procedimientos hay de seguridad, cómo se ejecutan, cómo se llevan a cabo. Por ejemplo, yo lo que suelo hacer siempre, ¿vale? Los procedimientos de seguridad de backup es probarlo. Es decir, le digo al administrador que haga un backup y que luego lo restaure, siguiendo el procedimiento. Pues siempre me encuentro con sorpresas, porque luego no es que no sigan el procedimiento, pero lo casi siguen. ¿Visto? Que hay alguna cosilla que se dejan por ahí, que bueno, que si no pasa nada, no tiene importancia, pero si pasa, sí que la tiene. ¿Vale? Vamos a analizar la seguridad de los sistemas. Un sistema de gestión de nóminas, un sistema RRP, un sistema que gestiona la, la funcionalidad de una planta de producción, sea un directorio activo, lo que queráis. ¿Vale? Las aplicaciones que los soportan, que auditarlas. Hasta estos cinco primeros temas hemos aprendido sobre todo, ¿vale? A auditar código, que es la práctica de seguridad más importante. Pero la auditoría de aplicaciones es algo más, tiene más cosas. Es de hecho, la auditoría del código es una parte de la auditoría de aplicaciones, la más importante, eso sí, ¿no?
¿vale? Pero hay más cosas que evitar. La seguridad de la red, de la LAN, de la Wi-Fi, de la DMZ, es decir, cómo entro y salgo a redes externas, es importante, de la continuidad de negocio. Aquí hay que auditar, ¿vale? Que existe, que se mantiene tanto el hardware y software resultante tolerante a fallos, que hay procedimientos de copia de seguridad y que estos se almacenan, que hay un plan de continuidad de negocio y recuperación ante desastre, ojo, que está documentado y que está probado, ejecutado. Es decir, no me vale que estén solo papeles, tiene que haber registros de que ese plan periódicamente se ejecuta, ¿vale? O entrena de diferentes tipos de forma. Ya veremos en el tema 10, ¿vale? Que hay diferentes formas, ¿vale? De poder probar un sistema o un plan de continuidad de negocio y recuperación ante desastres. Deben probarse anualmente y para eso, como te digo, Dani, hay diferentes tipos de ejercicios, ¿vale? Desde unos juegos de rol, ¿vale? Que se hacen en un ordenador, que son simulados, que no tienen, digamos, ningún tipo de riesgo para el negocio, hasta recuperación y caída de sus sistemas, que bueno, no es toda la organización, es menos complicado, pero es más complicado que el simulador, ¿vale? Hasta una prueba total de la caída de todos los sistemas TI de la organización y la activación del centro de respaldo, cómo se activan las llamadas a los diferentes y cómo se hace el árbol de llamadas a todos los responsables que tienen que trabajar en el plan de continuidad de negocio, etcétera. En ese plan de continuidad de negocio, cuando se ha activado, sobre todo hay que auditar si ha habido lecciones aprendidas. Si no ha habido lecciones aprendidas, malo. Es que es un cuento. ¿Ok? ¿Entendido, Dani? Vale. Bueno, como os decía antes, auditamos controles. Os lo diré 20 veces en estos 5 temas. Auditamos controles. Es importante tener claro que es un control. Es un control, es un conjunto de medidas, valga la redundancia, controles, que la organización implementa para asegurar el día a día, el adecuado alineamiento de las TIC y el negocio y la eficacia. ¿Listo? En seguridad, pues puede ser un sistema de autorización y autenticación que hay que auditar, ¿vale? Para que no cualquiera no pueda hacer donde no debe, un sistema criptográfico, etcétera. Hay controles en el área de organización informática, en desarrollo, en operaciones, en la parte de procesado de datos con los grandes hosts y al que nos interesa evidentemente a nosotros es la seguridad del área de sistemas, ¿ok? O la seguridad de la organización. ¿Ok? ¿Entendido? Y luego hay unos objetivos de control. Los objetivos de control básicamente son una forma de agrupar los controles. ¿Vale? Si habéis visto la ISO 27002 barra, la conocéis, ¿no? Si os la pongo por aquí, dame un segundillo, ¿vale? Si nos vamos a la 27002, este es un Excel para poder auditar una organización con respecto a la 27002, ¿vale? El objetivo de control sería, por ejemplo, el A5, controles organizacionales, ¿no? El control a auditar sería la política de seguridad de la información. Un poquito más abajo, otro ejemplo, pues podría ser en controles personales, así, pues, por ejemplo, la revisión de antecedentes. Este sería el objetivo de control y este sería la revisión de antecedentes. Aquí el objetivo de control, lo que deseamos, ¿vale? Es, digamos, que hay una serie de controles de seguridad de las personas que van a trabajar en esa organización, ¿vale?
Si hay un proceso disciplinario, si hay un control, etcétera. ¿Ok? ¿Entendido? Vale. ¿Cómo hacemos una auditoría? Aquí os pongo pues, el método principal, que es común prácticamente cualquier tipo de auditoría. Aquí no estamos inventando la rueda. Así que luego en los temas de hoy día veremos alguna particularización, ¿vale? Más específica del método de auditoría, ¿no? Pues, porque hay cosas específicas en algún tipo de auditoría que no están aquí, ¿vale? O que no es que no estén, sino que se especifica de una forma más detalle, ¿no? Pero todas las auditorías, primero hay que planificarlas. Esto es fundamental. Primero hay que planificar. Hay que conocer la organización, sus objetivos de negocio, ¿vale? Su organización. Hay que conocer los sistemas TI, ¿vale? Y a partir de ahí estaremos en condiciones de definir el alcance. Lo más importante de una planificación es definir el alcance. Sin alcance concreto no puedes decir qué recursos humanos y materiales van a hacer la auditoría, ni cuánto tiempo van a tardar, ni qué tienen que hacer. Es decir, no puedo definir las tareas, ¿ok? ¿Ok? Una vez que tengo esto claro, recordad, bueno, que la planificación hay que trabajarse, es una parte importante, ¿vale? Una auditoría ya tiene bastante complejidad y hay variables que no controlas que te aparecen en tiempo de ejecución. Si vais ya con una mala planificación, en el cual vais como pollos sin cabeza, como decimos aquí en España, sin saber muy bien lo que tenéis que hacer, el fracaso es casi, vamos, 100%, de probabilidad, ¿vale? Con lo cual hay que trabajarse esa parte. A partir de que tenemos muy bien trabajada esa planificación, ¿vale? Con un alcance controlado, ¿vale? Puedo empezar la ejecución. Esta es la parte más divertida, la que mejor no lo pasamos. Y aquí vamos a hacer principalmente dos tipos de trabajo. Vamos a hacer entrevistas y vamos a recopilar evidencias. ¿Visto? Por ejemplo, pues un análisis de unidades, una herramienta como Nexus, ¿vale? Pues vamos a tener evidencias de unidades conocidas, ¿no? O con una técnica de fuzzing, pues unas unidades no conocidas, ¿no? Con WhatsApp, pues lo mismo. ¿Ok? Y vamos a recopilar todo tipo de evidencia. Y en ciberseguridad, este tipo de trabajos son muy técnicos, ¿vale? No los puede hacer cualquiera. ¿Ok? Hay que saber de ingeniería. ¿Ok? Una vez que hemos recogido todas las evidencias, ¿vale? Importante acordaros que las evidencias son el corazón de la auditoría, pues estamos en condiciones de hacer el reporte, el informe, como queréis llamarlo. Cualquier conclusión, cualquier cosa que ponga yo en el informe se tiene que basar en estas evidencias. Evidencias, ¿vale? De calidad. Si no tengo algo claro, no lo pongáis en el informe. Si no está respaldado por evidencias reales, prácticas, incontestables, no lo pongáis en el informe. Es mi consejo, ¿vale? Luego presentamos el informe, normalmente siempre hay igual que hay un kick-off, en el cual lanzas el proyecto de auditoría, ¿vale? Luego hay un- una reunión final para presentar los resultados de esa auditoría y discutirlos con el cliente, ¿vale? Y por último, si somos una auditoría interna, evidentemente hay que hacer un plan de acción y seguir que se están resolviendo las incidencias. Si somos una auditoría externa, lo hacemos si no lo pagan, es decir, si hay contrato. ¿Visto? El objetivo de la teoría es identificar esas vulnerabilidades y qué medidas de mitigación, qué recomendaciones.
de mitigación se deberían tomar. Luego ya el cliente hace las que considere. Nosotros damos, acordaros que en la auditoría damos recomendaciones. ¿Ok? Ambas cosas, Alberto. Pero recuerda, recomendaciones. ¿Vale? Medidas que se deben tomar, no. Recomendaciones de medidas que deberían tomar. Bueno, llevo diciendo todo el rato que el oro, que una auditoría sin evidencias, ¿vale? No funciona, no hay nada que hacer. A ver, dice Dani, el capítulo de diagnóstico, ¿dónde iría? ¿A qué te refieres? A ejecución. Aquí está. En la ejecución de la auditoría estaría en el segundo paso. ¿Te refieres a eso, Dani? Y el reporte estaría en el tercero. Hola, Diagnóstico. profesor. Buenas tardes. ¿Tú eres Dani? Sí, yo soy Dani. Vale. Quisiera saber normalmente en auditorías o en consultorías que he hecho, pues se genera como un capítulo o un ítem de diagnóstico, que es el que nos permite como mostrar cuál es la problemática en la organización. ¿Dónde lo colocaría usted? O sea, ¿dentro Pero de la eso es el ejecución o resumen en el reporte ejecutivo. mismo? No, pero eso ya son las conclusiones de la auditoría. Ah, listo. O sea, en el reporte. Sería, claro, sería el informe ejecutivo, porque ese diagnóstico es lo que va a leer, ¿vale? Lo que es el jefe de la empresa. Y a ese señor no le podemos hablar de Securities Injection. Tenemos que hablarle de su impacto en el negocio, de los problemas que tiene. ¿Visto, Dani? Listo, sí, señor, gracias. Pero ese diagnóstico sale de las evidencias que has obtenido en la ejecución de la auditoría. ¿Visto? Sí, señor, gracias. Nada, gracias a ti. Muy buena pregunta, Dani. Bueno, como os decía, las auditorías, el informe que yo hago de auditoría, que al final es el producto, es decir, es lo que yo le doy al cliente, el valor que yo le doy, por lo cual me pagan, ¿vale? Esas evidencias tienen que ser suficientes y competentes. ¿Qué significa suficiente? Pues esto es la cantidad de la evidencia. Son así, no en kilos, evidentemente, porque las evidencias informáticas no pesan. Pero sí que puede ser, por ejemplo, para que cierto hecho sea inequívoco, irrefutable, pues a lo mejor necesitamos pues, que tiene que haber 10 lots de este tipo en cierta máquina. ¿Entendéis? Y la competencia mide la calidad, es decir, que es el grado en que está basada en hechos demostrables. Es decir, si son hechos reales completamente demostrables, la calidad es total de la evidencia y esas son las mejores que tenemos. Vuelvo a repetir, ¿vale? Lo he dicho ya antes y lo vuelvo a repetir para que nos quede bien claro. Todos los resultados de una auditoría han de estar basados en evidencias. ¿Ok? Si no lo tenéis claro, mi recomendación es que no pongáis nada, porque os podéis meter en un lío. Porque al final sobre todo en la reunión de presentación de resultados, si tenéis un resultado que no está claro, que las evidencias no son claras o que vosotros mismos no lo tenéis claro, os van a buscar las cosquillas, ¿vale? Así que todo, porque es que os van a ir a buscar las cosquillas de todo lo que pongáis, por lo cual tenéis que dar la evidencia clara de que eso es así, ¿vale? ¿Cómo consigo yo las evidencias? Una revisión, ¿no? Evidentemente reviso la normativa de seguridad, los procedimientos de backup y tal, y ahí saco evidencias, por ejemplo, en la organización de seguridad, que me falta, ¿vale? Pues un administrador de seguridad de cierto sistema, porque nadie tiene en cuenta la seguridad del sistema y está hecho un desastre a nivel de seguridad, ¿vale? Puedo hacer una inspección, pues por ejemplo, si estoy haciendo una inspección de seguridad física, pues en una habitación resulta que no hay un detector de humos de incendio. Aunque bueno, se lo diría ya a industria porque no cumpliría normativa, pero bueno, nosotros pues lo diríamos también. Observación. Pues como os he dicho antes, pues yo suelo coger y decirle a los administradores que hagan un backup de la información y que luego lo
esa información la restauren, ¿no? Pues bueno, pues ahí observamos cómo ejecutan o no. Normalmente, ya os digo, hay sorpresas, y vamos, todas las veces que he ido, hay sorpresas. Hacen cosas que no están en el procedimiento, etcétera, y luego te dicen, no, pues es que esto lo tenía que haber cambiado. Pues lo ha cambiado, que no está cambiado. Si yo digo que esté mal, pero o esté mejor, o bueno, o sí, y si ves que está peor, lo dices, ¿no? Y bueno, y luego, pues, con procedimientos analíticos, pues, utilizo la herramienta NSPOUSE para hacer un análisis de unidades, utilizo WhatsApp para hacer un análisis dinámico, etcétera. Son procedimientos ya más técnicos, del cual o hago una revisión de configuraciones y veo que algunos parámetros de seguridad están mal, ¿vale? Y luego, ojo, imaginaros que tengo que hacer pues la revisión también de seguridad de los escritorios, ¿no? Claro, normalmente pues un escritorio de la organización, con cierto nivel, pues es una maqueta, ¿vale? Y todos los usuarios, pues tenemos una reproducción de esa maqueta, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué hago? ¿Compruebo uno? No. Utilizo una norma, la ISO, que me dice que para obtener un nivel de confianza del 99,99%, ¿vale? Son unos ábacos, solo tienes que ir. Si quiero este nivel de confianza y tengo una población de equipos de escritorios de 15.000, ¿vale? Pues a lo mejor me dice, para tener una confianza del 99,99, tengo que auditar 20. ¿Ok? Y en esos 20 tengo que ver, ¿vale? Si es conforme a la banqueta, si tiene las configuraciones de seguridad, etcétera. A veces, pues te encuentras que hay software que no debería estar instalado y que no es controlado por la organización. Eso pasa mucho, ¿visto? Y evidentemente eso es un peligro. Bueno, yo en un caso me encontré incluso un servidor de la rector, ¿vale? Fijaros lo que supone eso. ¿Para qué creéis que puede utilizar una persona en una organización un servidor de la rector? ¿O qué puedo hacer con él? ¿Qué creéis que puedo hacer? Sí, actividades directivas, pero de cara más concreto, más de forma concreta a la organización, ¿qué podría hacer? Pues es filtrar información de forma anónima, sin que nadie se entere, ni que nadie sepa lo que has filtrado. ¿Visto? Con lo cual es un problema, exactamente. Muy bien dice Alberto, pues no deja ningún tipo de huella. De hecho, a ese señor, pues tuvo un problema. Cuando se vio el tema, pues la organización tomó medidas, no voy a decir, bueno, sí, directamente lo echó de la organización. ¿Vale? Pues además se comprobó que había desfiltrado alguna cosa confidencial, ¿vale? Y cuidado con esos temas. Con lo cual, ¿vale? Está claro que las evidencias, como vuelvo a repetir, son muy importantes. Cualquier conclusión que hagamos en nuestro informe debe estar basada en la suficiencia y competencia de la evidencia. Y además esta evidencia, pues la tengo que conseguir de forma independiente. De puedo decir que si lo tengo de diferentes formas, imaginaros que una máquina tiene el CVE 2025-3000, ¿vale? Por poner ejemplo. Pues yo esa evidencia la he obtenido con un escáner de unidades como es, por ejemplo, Nexus, ¿vale? Pero si utilizo Netspout, o utilizo Qualys, o utilizo OpenBus, que son otros escáneres de unidades, debería obtener la misma evidencia, ¿ok? Calificación de la persona que proporciona la información. Esto sobre todo es en las entrevistas. ¿Vale? Pues es importante calificar el prestigio, ¿vale? Para que nos dé el nivel de confianza, es decir, lo que yo me puedo fiar de lo que me está contando esa persona. No es lo mismo que en la entrevista te lo cuente un tío serio, fiable, con prestigio en la organización, que te lo cuente, pues, el más tarambana de todos. Que los hay, también. ¿Visto? Pues tenéis que dar. Y eso al final, hablando con él, te das cuenta si tienes cierta experiencia, bueno, y seguro que vosotros la tenéis también, te vas dando cuenta si el tío que tienes delante
Es un tío que sabe de lo que está hablando en su organización o nos está contando un cuentecillo, ¿vale? La objetividad de la evidencia. Es decir, aquí cuanto más esté basada en elementos reales, demostrables, pues mucho mejor, ¿no? Y luego la duración. En ciberseguridad, bueno, pues normalmente no suele haber problemas de duración, porque si tiene una vulnerabilidad la tiene. Y no la tendrá el día que la parche, ¿vale? Pero bueno, eso ya es el plan de acción. Con lo cual, los pasos para, o procedimientos para hacer una recolección de evidencia, pues dónde está la evidencia, qué sistemas están involucrados en ellos, establecer qué es relevante y en caso de duda, pues mejor, en caso que tenga, cuanto más información recopiléis, mejor, ¿vale? Esto pasa algo también parecido en Volente, con Forense, hay que ver la volatilidad. No es normal que se nos den caso como que tengo que descargarme la RAM, bueno, no, es más sencillo que todo eso, ¿vale? ¿Cómo obtengo la información? De acuerdo a un orden, visto, comprobar, importante también comprobar que todos los equipos de la organización están sincronizados para que tengamos el mismo tiempo común, si no, pues obtendremos, el analizar las evidencias puede ser muy complejo, ¿vale? Documentar los pasos que se van haciendo en la recolección, ¿vale? Y luego no olvidar a toda la gente involucrada, ¿no? Tomar notas sobre qué gente estaba allí, qué estaban haciendo, qué observaron, cómo reaccionaron. En la auditoría es muy importante apuntar todo, incluso cualquier detalle que creamos que no es importante, ¿no? Y luego esas evidencias hay que custodiarlas, ¿visto? No es tan, no es tan crítico como en forense porque van a un juez, pero hombre, hay que tener cierto control. Sí, el concepto de volatilidad, Alberto, me refiero al orden de desaparición de las evidencias, ¿no? Es más, esto está, se aplica más en forense, más que en ciberseguridad, pero bueno, al final, una auditoría forense es otro tipo de auditoría, ¿no? Esto se refiere, por ejemplo, cuando yo cojo una máquina y tengo que obtener los artefactos de las evidencias, evidentemente empiezo por la RAM, que es la más volátil, etcétera, ¿no? Luego voy por el disco, ese tipo de cosas, ¿ok? El registro, el disco, etcétera. ¿Entiendes, Alberto? Es decir, tengo que poner dónde, cuándo y quién descubrió y recolectó la evidencia, ¿vale? Eso tiene que dar claro, a ver si veo el ratón, ¿vale? Aquí está. ¿Quién la manejó y cómo? ¿Quién ha custodiado? ¿Quién es el corresponsable de de la evidencia y cómo lo ha almacenado? Y en caso de que esa evidencia cambie de custodia, pues hay que definir, ¿vale? Y documentar cómo se ha hecho el cambio. ¿Qué comprobaciones se han hecho en ese cambio? Y que los dos han comprobado que las evidencias son las que son, ¿vale? Y que tienen este hash y que nadie las ha modificado. ¿Ok? Como os decía antes, bueno, ya hemos visto, ¿vale? Cómo los conceptos generales de auditorías, ¿vale? Hay mucho más que contar, pero bueno, el tiempo que tenemos es el que tenemos, ¿vale? Entonces vamos a ver, pues dentro del proceso de hacer una auditoría de sistemas, pues hay una serie de documentos que solemos hacer, ¿no? Como decimos, lo primero que hacemos es una respuesta, ¿vale? Un RFP que nos ha pedido el cliente. Eso es casi lo primero que tenemos que hacer. Donde ese cliente, pues le vamos a decir cuál es el alcance de la auditoría que vamos a hacer, ¿vale? Y sobre todo, cuánto le va a costar, ¿vale? Y ojo, con el cuánto le va a costar, porque si te pasas, ¿vale? Evidentemente ganas más dinero, pero como se entere o el cliente al final, pues se mosquee y vea que le estás cobrando mucho, pues lo vas a perder. Pero ojo, si le cobras muy barato, tienes otro efecto. Es decir, que tú al final vas a emplear una serie de horas hombre, ¿vale? Y esas horas hombre a ti te cuestan dinero, ¿no? Ja, si pones de menos, vas a cobrar de menos. Con lo cual tu empresa se arruina. Ojo, así que hay que cobrar, digamos, en su justa medida. Y eso pues requiere experiencia. Bueno, las primeras veces a lo mejor a veces te pasas, otras veces palmas, bueno, y poquito a poco pues le vas cogiendo, vas estimando con más detalle y más precisión el alcance de cualquier editorial. ¿Visto? En base a la experiencia. ¿Ok?
Luego, una vez que tengo que he hecho ese RFP, y imaginemos que he sido el ganador, pues normalmente las RFPs, el cliente de viento en popa se la da a varios empresas de auditor, ¿no? Y luego, pues, en función de ese RFP, de esa propuesta que hagas, pues se queda con uno con otro, ¿no? Pues imaginaros que hemos sido el ganador de esa, ¿vale? Y lo siguiente que tenemos que hacer es un plan de auditoría, ¿vale? Donde la parte más importante del plan de auditoría es el alcance. Alcance y la metodología de auditorías que vas a utilizar, ¿vale? En la RFP ya vas a dar un alcance, vas a partir de él, pero ya en el plan de auditoría lo tienes que, digamos, afinar mucho más porque ya es lo que le está diciendo al cliente que vais a hacer de verdad. ¿Ok? Tienes que detallarlo más. ¿Listo? Y por último, hacéis la auditoría y evidentemente tenemos que hacer un informe, ¿visto? Con sus vulnerabilidades y recomendaciones, ¿vale? Para el cliente, pues tome medidas. Un informe de auditoría, pues ¿qué contiene? Principalmente, pues las conclusiones, no conformidades, observaciones, una descripción de esa auditoría, una relación de evidencias detectadas principalmente en el anexo, con todo detalle, en un anexo, ¿vale? Y un plan de acción para resolucionar esas vulnerabilidades, esas evidencias encontradas. ¿Visto? Si fuera esto de resultados sin salvedades, desfavorable, adverso o rechazado, bueno, esto es en caso, adverso o rechazado es en caso de que sea de una certificación que te rechazan. Normalmente, bueno, bastantes tienen con las unidades que te dan como para estar sin salvedades o con salvedades. Bueno, ok. En la redacción del informe de auditoría, pues hay que incluir el alcance y el objetivo, la metodología utilizada, ojo, limitaciones. Una limitación que suele ocurrir con demasiada frecuencia es que no te dejan hacer un test de penetración. ¿Por qué creéis que no te dejan? ¿Por qué creéis que no dejan hacer un test de penetración a veces? Muy bien, Alberto, porque le echas abajo el sistema y tienen miedo, porque su organización depende de los sistemas. Y no es que no se fíen de los administradores de que los vuelvan a poner en marcha en un tiempo récord. Bueno, pues que prefieren no correr ese riesgo. Con lo cual, no todo es tan bonito como te cuentan los hackathon, los RouterCon y todo esto, ¿no? No te dejan nomás, ¿no? Vamos, ya os digo, muchas veces no te dejan. ¿Vale? Pues la gente pues tiene... Si hay un entorno de preproducción equivalente al de producción, no hay problema. O un centro de respaldo donde están los doblados los sistemas, no hay problema. Ahí te dejan hacer todo lo que queráis. Pero si no lo tienen, que es muy común en la gran mayoría de las organizaciones, pues hay veces que no te dejan. Eso es una limitación, ¿no? Un resumen ejecutivo de la auditoría, ¿vale? Ojo, aquí no es el resultado de evidencia por evidencia explicada con todo lujo de detalle técnico. Aquí son, ¿vale? El pasar de esas vulnerabilidades técnicas, que son muy técnicas, de ese lenguaje, a un lenguaje que le cuentes al jefe de la organización qué problemas tienes. Pero claro, al jefe de la organización no le hablemos de security injection y cross-site resting, porque es que no entiende nada. Le tienes que decir riesgo e impacto en el negocio. ¿Listo? Para mí es la parte más difícil de hacer en una auditoría. Para mí, ¿eh? No quiere decir que para otros sea mejor. A ver, dice Arturo. Sí, bueno, como muy dices, Arturo, la gran mayoría de las organizaciones no tienen un entorno de producción potente, ¿vale? No tienen los temas consolidados. Y bueno, pues tienen sus, no sé si hablar de miedo, quizás haya demasiado miedo,
o por lo menos tienen su respeto o sus, bueno, no sé, como diría yo, sus precauciones, ¿vale? A que no se les, el sistema, pues cuando se les restaure, pues no funciona igual, de la misma forma, se haya perdido algún dato, bueno, pues tienen sus miedos, ¿vale? Precauciones, como queréis llamar, ¿vale? Conclusiones en base a los resultados obtenidos, las discusiones con los auditados, ¿vale? Y bueno, y luego hay que distribuir el primer borrador del informe, ¿vale? Al departamento, organización auditada, cliente, la organización, etcétera. Y luego pues tenéis que tener ellos contestarán, presentarán alegaciones, pues os digo que todo lo que pongáis en el informe que esté bien respaldado en evidencias incontestables, ¿vale? Para pues mitigar todo lo posible todas estas alegaciones, ¿vale? Esto sería el típico, digamos, cuerpo de un informe con el objeto, los antecedentes, el alcance y limitaciones, la metodología, resumen ejecutivo, las conclusiones y el anexo y comentario. Fijaros que en anexo y comentario, aquí es donde se pone los hallazgos y evidencias con todo título de detalles, con todo lujo, perdón, de detalles, sobre todo el detalle técnico, la gravedad, etcétera, los comentarios del auditor, las observaciones del auditado y el plan de acción si procede, es decir, si no lo han contratado lo ponemos, si somos un auditor interno, evidentemente lo tenemos que poner, ¿vale? Aquí en documentación, ¿vale? Os he dejado documentos, ¿vale? Os he dejado del tema 6. Fijaros, a partir de ahora, esto lo regaré un día de estos, o lo voy a poner por temas, ¿vale? En tema 6 os he dejado un cuestionario de auditoría propio, ¿vale? Estas transparencias, el ejemplo de viento, un ejemplo de informe en viento y popa, no todo lo completo, pero sí que tiene todas las partes fundamentales y tal, y podéis hacer copy-paste, ¿no? Y una planificación, ¿vale? De viento, ¿ok? ¿Vale? Bueno, al final, pues la auditoría de un sistema de información implica encontrar evidencias que son muy, muy técnicas, ¿vale? Sobre todo en seguridad, ¿no? Con lo cual, para llevar a cabo este tipo de auditorías tienes que llevar o tienes que llegar a cierta profundidad si quieres obtener resultados, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo, por otro lado, pues eso que es tan técnico lo tengo que traducir y esa creo que es la palabra más adecuada a vulnerabilidades e impactos empresariales, que entienda los gerentes. Digo, y para mí esta pues es el principal reto de la auditoría de un sistema de información. Para mí es lo que más me cuesta, ¿vale? Y es un reto. Y, bueno, esto lo digo yo, ¿eh? Otros no digo yo que sean, lo harán mejor que yo, ¿vale? Pero a mí me cuesta, ¿vale? Me siento mucho más cómodo explicando lo que es un concept de scripting, dando el detalle y tal, etcétera. ¿Ok? Y luego, pues no olvidemos esa cadena de custodia, ¿ok? Bueno, pues acordaros que partíamos de viento en popa, donde tenía todo esto de aquí, que era un portal web, etcétera, ¿no? Entonces, viento en popa nos va a pedir una request for proposal, lo que se llama una RFP. Vale. A partir de ahora, ¿vale? Voy a pasar de unas transparencias más en tipo telegráfico, ¿vale? A unas transparencias que tienen más texto, ¿vale? ¿Por qué? Muy sencillo, porque quiero que os sirva para hacer copy-paste, para que ya tengáis textos, es decir, cuando empecéis a hacer las conclusiones, pues a lo mejor si os acordáis de esto, os vais aquí, copiáis los textos y ya podéis, porque a veces lo más importante es empezar y con hacer un copy-paste de un par de textos, por ahí los rehaces y ya empiezas, ¿ok? Así que en ese sentido estas transparencias pues son más autocontenidas, ¿ok? Bueno, una RFP al final pues informa a los proveedores de que una organización, pues en este caso los proveedores seríamos las auditoras de ciberseguridad, pues una organización tiene una necesidad, bueno, y nos anima a que hagamos tanto una oferta técnica como económica, ¿vale? Para que ellos lo estudien y se queden pues con aquella que es más competitiva, ¿no?
Además, requiere que esa organización pues, nos especifique si quiero tener unos buenos resultados, unas buenas ofertas. Cuanto más especifique o mejor especifique lo que quiere, pues más al grano iremos también nosotros, ¿no? Además, nos alerta de que va a haber un proceso de selección competitivo y tenemos que espabilar para ganar y poder ganar dinero, ¿no? Y bueno, pues asegura también que nosotros respondemos de una forma con requisitos establecidos. Si nos dice un formato de presentación de ofertas y qué tiene que contener cada oferta, pues mucho mejor. Así, pues el proceso es mucho más homogéneo, más estandarizado y además podemos comparar ofertas, como digo, como cliente, como viento en popa, si tienen un formato todas ofertas iguales, pues puedo compararlas, ¿no? Y luego, pues se espera que sea un proceso estructurado de evaluación y selección, de modo que una organización, pues, bueno, también esto es más bien morcilla publicitaria, pues puede mostrar su transparencia e imparcialidad. Es decir, que cuando nos dé a nosotros viento popa, nos dé a Infosecurity el contrato, ¿vale? Sea porque ha establecido unos criterios y en esos criterios Infosecurity ha obtenido la máxima puntuación, ¿vale? Esto sería pues el típico índice de una rico y poderosa, ¿no? Pues el alcance de objeto del contrato, los objetos, el antecedentes, los requisitos técnicos con sus consideraciones previas, los descripción de trabajos que vamos a realizar, el programa de trabajo, etcétera. ¿Qué entregables vamos a dar? ¿Vale? ¿Qué metodología vamos a utilizar? Aquí dentro de registros técnicos es muy importante, dentro del programa de trabajo, establecer muy bien el alcance, ¿vale? La planificación, con las reuniones de lanzamiento, las de seguimiento, cierre del proyecto y memoria final, etcétera. Cómo se van a dirigir y van a seguir los trabajos desde Infosecurity, la herramienta, la empresa auditora, cómo se van a ejecutar, el lugar, control de calidad, las obligaciones de información y documentación, los hitos de facturación, que como veis va la parte económica, y los acuerdos de nivel de servicio, si los hubiera, ¿vale? Realmente en una auditoría no hay SLAs, ¿vale? Pero bueno, a lo mejor te piden que el informe lo des a los 5 días de terminada auditoría o en cierta fecha, y si te pasas, pues te penalizan. Bueno, pues, o yo que sé, o que en caso de encontrar una idea crítica, pues la comuniques en menos de 10 minutos, menos de una hora, etcétera, ¿vale? Fijaros cómo hemos presentado las ofertas técnicas con sus formatos y datos generales y luego, pues, esos criterios de evaluación, ¿vale? Que es al final lo que me van a dar, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el objeto, pues os pongo un texto. Ya os digo, por esto os digo que es un poco más autocontenido, ¿no? Pues objeto de contrato es la prestación bajo demanda de servicio de auditorías de seguridad, tanto de aplicaciones como de sistemas de información presente en las infraestructuras viento y popa, en popa con la finalidad de conocer sus unidades ante ataques posibles externos. Bueno, pues bla, 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 bla. No voy a estar leyendo como un papagayo. Esto ya lo tenéis vosotros para que esto, como veis, pues es si os sirve, pues podéis hacer un copy-paste y ya no partís de cero. Porque a veces lo que os digo, en este tipo de documentos, lo que más te cuesta es empezar, ¿no? Pues si ya tienes un poquito de vaca, pues mucho mejor, ¿no? Descripción de trabajo. Aquí, ¿vale? Decimos el alcance que comprende el contrato. Y aquí es donde decimos todos los tipos de teorías que tenemos, que podemos hacer. Yo os he puesto aquí unas poquitas. En el tema 10 y en el tema 9, ¿vale? Vienen definidas todos los tipos de autoría que podemos hacer, ¿vale? En ciberseguridad. Pues podemos hacer una teoría de seguridad de las aplicaciones, del software en ejecución. Esto es básicamente un análisis dinámico, si es web, ¿vale? Una auditoría del código de las aplicaciones software, ¿vale? Podemos hacer una auditoría de la seguridad contra intrusión de red. Esto sería un test de penetración desde el exterior. No, este está mal. Esto sería una auditoría. Bueno, esto es una auditoría de intrusión de la red interna. Esto está mal puesto, ¿vale? Perdonadme, lo voy a cambiar. Para que no lleve errores. ¿Esto de auditoría qué es? Pues bueno, hoy en día se trabaja ya con una semana de seguridad, es que
el malote, el agente malicioso, ya está dentro de la organización. Con lo cual, con este tipo de teoría lo que vemos es cómo desde dentro de una red local, dentro de un VLAN, ¿vale? Pues puedo obtener información de ese mismo VLAN, de otras VLANes, visto con las que pudiera, digamos, pues propagarme a través de la organización, ¿no? Otra teoría puede ser de la información accesible a Internet y ver si hay alguna fuga de datos, una teoría de ingeniería social, una teoría de la Wi-Fi, una teoría de, del sistema de gestión de nóminas, lo que sea, ¿vale? ¿Entendido esta parte? Vale, os recordáis que 2 horas, ¿vale? Hoy tenemos 2 horas. Es un poco más duro el trabajo, ¿vale? Descripción de los trabajos, ¿no? Pues aquí básicamente recordar que, bueno, hay una serie de plazos que a la forma de hacer la auditoría no son auditorías ordinarias que se hacen en días laborales y cuestan un tiempo, pero otras veces, pues auditorías urgentes de carácter extraordinario. Por ejemplo, a mí ahora me han contratado una. Entonces, una auditoría que normalmente, como es tan urgente, normalmente, pues me costaba un mes, digo, el alcance de lo que me han pedido. En un mes, 2 personas, pues he tenido que poner 8 personas una semana, ¿vale? Evidentemente, eso se cobra más caro, tienes más tiempo y mayor, y toda la disponibilidad de mi empresa o de mi equipo, pues eso se cobra más, está claro, ¿no? ¿Listo? Y fijaros, además estos plazos, cuando son urgentes, ¿vale? Te implica trabajar fines de semana y festivos, ¿vale? La contrapartida es que te los pagan más, está claro. Pues eso creo que lo tenéis claro, ¿no? Documentación mínima por servicio, pues bueno, esto es el contratista, el procedimiento POPA, al menos un informe de auditoría por servicio, en caso de que el informe presente variables de su incidencia sobre tal en el servicio auditado, la edición técnica viento en POPA, para acreditar una segunda iteración, bla, 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 ¿no? Todos los informes, pues tendrán objeto de alcance, metodología, resultados obtenidos, conclusiones, donde aquí obtenemos las principales vulnerabilidades detectadas y recomendaciones de mejora. ¿Ok? Entre claves, pues un plan de pruebas, ¿visto? Un plan de auditoría, un informe por cada una de las pruebas solicitadas, casi esto mejor lo voy a cambiar porque no estoy... Fijaros que esto lo veo a veces, muchas veces, y cada vez que lo reveo, pues me sale una nueva... Y sería informes... Sí, bueno, sí está bien. Informe por cada uno de los tipos de prueba, ¿vale? No de las pruebas, sino de los tipos de auditoría, ¿vale? Sería. ¿Vale? ¿Qué son los tipos estos de aquí? En este caso hemos puesto unos ejemplos. Estos serían los tipos de auditoría. Pues por cada uno de esos tipos habría que tener un informe. ¿Ok? Bueno, luego otras consideraciones, ¿vale? Que son todas, son consideraciones relativas a funcionalidad, eficiencia, etcétera. Y luego, evidentemente, una vez que hemos terminado, pues tenemos que emitir una factura y justificarla. ¿No? Aquí, pero vamos, aquí básicamente en una factura o una programación de auditoría son horas hombre, ¿vale? Que es muy sencillo. Es decir, he tenido 800 horas hombre a 150 euros la hora, pues tanto es, ¿vale? No, estos son los problemas, hombre. Alberto, esto no te lo tienes que aprender para el examen. Hombre, no quiero que te lo aprendas, por favor. Como mucho en el examen, pues te pondría, oye, mira, te pongo un caso parecido al de viento popa, y digo, bueno, pues redáctame pues unas conclusiones. ¿Visto? ¿Entiendes? ¿Cómo te voy a poner a memorizar esto? Esto no tiene sentido, hombre. Ok. Vale, esto es para que tengáis un ejemplo de un caso real.
En caso de que tengáis que hacer una auditoría, pues como digo yo, sepáis ya hincarle el diente, cómo empezar. ¿Visto, Alberto? Vale. Metodología. Pues aquí tenemos que establecer, claro, la metodología que vamos a implementar. En el tema 9 y el tema 10 veremos tipos de metodologías de auditorías técnicas. ¿Vale? Y en el tema 8 veremos una metodología general para hacer auditorías de seguridad de información de una organización que podría incluir luego pues, algún tipo de metodología técnica, pues, por ejemplo, para hacer la auditoría de una Wi-Fi, para hacer de una aplicación web, para hacer de un sistema en concreto, etcétera. ¿Visto? Planificación, pues una resolución de lanzamiento, un kickoff, cuyo objeto, bla, 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 ¿vale? Y los típicos elementos de una reunión de lanzamiento, pues el alcance, el proyecto y su propósito, el equipo, quién es él. Es decir, vamos a ver, pues este va a ser fulano, ¿qué le va a hacer? Este va a ser el jefe, este es el junior, este es el senior, cronogramas y hitos importantes, los riesgos y mitigaciones. Ojo, aquí se refiere no a los riesgos de seguridad que voy a encontrar en la auditoría, sino los riesgos como proyecto, ¿vale? Pues que no llego en plazo, que el cliente no me da toda la información, que cuando voy a auditar, pues no me dejan conectar las máquinas de auditoría. A mí me ha pasado. He ido a una organización, me ha pagado y no me dejaba meter las máquinas en la lámpara para empezar a trabajar. Y bueno, pues me voy. Si no quieres que lo haga, tú me has pagado, a mí me da igual. Pues al día siguiente llamé, no, ese mismo día, perdón, al día siguiente llamé al jefe que me había contratado de ese señor y digo, mire, he ido allí, este señor no me deja conectar las máquinas, con lo cual vas a tirar tu dinero. De hecho, ya te voy a cobrar 8 horas que no he podido trabajar porque este señor me ha dejado 8 horas por 4 personas, 32. Al día siguiente volví a hacer la auditoría. ¿Cómo cambio el cuento? Ya eran todo facilidades, ¿vale? Acuerdos de cómo voy a comunicar. Hay un acuerdo muy importante que tenéis que poner siempre es que los informes, dado que son confidenciales, se tienen que mandar de manera confidencial, ¿vale? Para eso hay que cifrarlos. Y yo suelo utilizar un programita que lo conoceréis seguro que se llama PGP, ¿vale? Donde tengo yo mi clave pública, se la doy al cliente, el cliente me da la suya. Si el cliente dice, no tengo PGP, pues le regalo, le doy, digo, mira, te lo descargas portable de esta forma y simplemente, y le doy un manualito para que se haga la clave pública y para que cifre, descifre. ¿Visto? ¿Entendido? ¿Y cómo voy a seguir esa auditoría si me contratan en plan de acción? Bueno, pues reuniones de seguimiento, ¿vale? Pues a la primera reunión pues tendremos actividades realizadas en un periodo anterior, las planificadas, siguiente económico del contrato, incidencias surgidas ya de mejora, pues ese tipo de cosas, ¿no? El lugar de realización de trabajo, normalmente pues suelen ser las oficinas, instalaciones de contratista, si es documentación y esta te la mandan, aunque sea cifrada por internet, pues lo puedes hacer en tus instalaciones, ¿vale? Y luego ir ahí a una reunión final a presentar cuáles son las evidencias o lo que se ha tenido de la documentación, ¿vale? O incluso hoy en día incluso también te pueden habilitar una VPN para auditar en sus instalaciones no toda realmente, pues algo específico, pues por ejemplo a mí ahora me han habilitado una VPN para auditar una página, una aplicación web en una empresa, ¿vale? No voy a auditar la NMZ y dónde está, ¿no? Auditar solo esa aplicación web, ¿vale? Sí, Dani, ¿qué te refieres a la discrepancia? Lo que dice ahí, en caso de discrepancia, prevalecerá el juicio del director técnico. A ¿Qué es ver, eso? ¿quién paga, Dani? ¿Quién paga? ¿Cómo, cómo? Ah, pues sí. Pues ya está. ¿Quién manda entonces? Pero el cliente no siempre tiene la razón. Sí, pero se la tienes que dar. Ah, carachas. Si quieres seguir teniendo el cliente, ¿no? Pues Esto ya es un tema toca de... negociarlo, sino que Pero normalmente luego en ya tiene, contratos claro, en contratos por lo menos si hay ese tipo de discrepancias, se buscan mediadores, ¿sabes? De Cámara de bueno, Comercio, todas. hay que intentar no tenerlas, ¿vale? Porque al final, quieras o no, eso te genera tensiones con el cliente y lo puedes perder, ¿vale?
Vale, sí, señor. Así esto ya es marketing, ¿eh? No es que sea, esto no es seguridad, ¿eh? ¿Visto? Pero si vas a ser, o te vas a dedicar a auditar, no sé si tú te dedicas, Dani, pues este tipo de consejos son importantes, ¿vale? Bueno, pues hemos hecho este RFP, ¿vale? Pues vamos a pasar ahora al otro, ya lo hemos hecho, imaginaos. Hemos hecho el plan de auditoría, podríamos trabajar también el plan de auditoría, pero bueno, tampoco quiero machacarnos mucho más. Hemos hecho el plan de auditoría, hemos ejecutado la auditoría y hemos hecho el informe de viento en popa. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo, ¿no? Pues, primero unos antecedentes, de acuerdo con los términos de nuestra propuesta, de servicios profesionales, de fecha bla bla bla, para prestación de servicios sobre una revisión técnica de seguridad, ojo, esto va más enfocado a auditorías técnicas, ¿vale? Para prestación de servicios, una revisión técnica de seguridad, bla, 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 bla. ¿Vale? El proyecto consiste en evaluar la seguridad y las medidas necesarias para solucionar vulnerabilidades detectadas en la infraestructura de TI, aplicación web, aplicación móvil de viento en topa, realizadas todas las acciones desde nuestra sede ubicada, bla, 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 bla. ¿Vale? Objetivo es dar a conocer, como veis, todo esto es pues, los cuerpos de un informe, ¿no? Pues dar a conocer las debilidades relativas a la seguridad de la aplicación auditada y acciones recomendadas para solucionar, ¿no? El análisis de seguridad realizado, objetivos siguientes, descubrimiento de unidades, eliminar el riesgo que representa cada unidad y posibles puntos de mejora e implantación. Los típicos objetivos de cualquier auditoría. Entonces, copy-paste tal cual. Queréis lo mejoráis y tal, pero vamos, tal cual. El alcance, bueno, pues podríamos haber hecho más alcance. He puesto un poquito, pues auditorías, operaciones, normativa y organización de los sistemas TI. Aquí tendríamos que ir, dado que es una auditoría de seguridad global, ¿vale? Tendríamos que irnos, ¿vale? A este triangulito. Así que tendríamos que tener un tipo de pruebas por cada uno de estos puntos. Dentro de este punto, por cada uno de los tipos de sistemas, dentro de por los diferentes tipos de aplicaciones, este caso solo sería la aplicación web, en la red sería de la LAN, de la WAN, de la MZ, etcétera. ¿Visto? ¿Entendido? Las aplicaciones, la seguridad física, la privacidad de los datos, etcétera. ¿Vale? Las pruebas han sido ejecutadas de tal fecha a tal fecha. Aspectos positivos, entonces verborrea tal, se enumeran aquellos aspectos de seguridad que se han recibido durante el día y se han identificado como buenas prácticas de seguridad. Ojo, la auditoría, ¿vale? No solo damos lo malo, ¿vale? También dar lo bueno, digo, para que el cliente también coja moral, ¿visto? Y que no solo digamos lo malo, sino también hay que decir lo bueno. ¿Visto? ¿Entendido este punto? Ten en cuenta que la auditoría, ¿vale? Y esto es el consejo que os doy, es mucho mejor que vayáis con un espíritu constructivo, de ayuda. Es decir, que no os vean como el coco. Es difícil a veces conseguirlo, pero no os vean como el coco, el hombre malo que viene aquí a meterme el dedo en el ojo y a crearme problemas. No, que os vean como una ayuda. ¿Vale? Que seáis constructivos. Y para eso hay que mantener una actitud muy humilde y tragarte bastantes historias. ¿Visto? Y os irá mejor, ¿vale? Yo os lo digo como consejo, ¿vale? Incidencias. Es importante indicar pues, que durante las pruebas se han producido o no se han producido incidencias, ¿vale? Metodología. En este caso, pues vamos a utilizar una serie de métodos de auditorías técnicas que vamos a realizar. Vamos a hacer, ¿vale? Una auditoría con respecto a esta metodología, WASP Project, Mobile Project. Vamos a hacer una auditoría de aplicación web con la OASP Testing Guide. Vamos a hacer una auditoría general de seguridad, ¿vale? Con OSTM, donde incluye auditorías de la seguridad física, de los procedimientos, de la documental, de la ciberseguridad, etcétera. Es una metodología bastante potente. Y siempre haremos entrevistas, ¿vale? Al personal, digamos, más destacado, tanto en la seguridad como la administración de los sistemas TI. ¿Ok?
Resumen ejecutivo, pues el Departamento de Seguridad del proveedor ha realizado una evaluación de seguridad técnica de producto de la corporativa, bla, bla. Como veis, esto es verborrea que se puede utilizar pues, para el informe, ¿no? Pues como resultado, se ha tenido un nivel de seguridad muy bajo. Pumba. En concreto, la aplicación Android pues, tiene unos niveles de impacto, ¿no?, de seguridad, ¿vale? Así como el tiempo, es decir, cuenta unos niveles de impacto alto en las vulnerabilidades, el tiempo necesario para realizar ataques por las mismas es bajo, con lo cual se ha determinado que el nivel de la aplicación, el nivel de seguridad es muy bajo, ¿vale? Este tipo de trabajo, ¿vale? Importante los riesgos, ¿no? Pues un atacante podría obtener nombres de contraseñas, podría ejercer sin servicio el proveedor, el servidor. Debido a una versión desactualizada del servidor, el atacante podía obtener el control total, vamos, nos puede meter hasta la cocina, ¿vale? O nos podía sustraer información de autenticación, ¿vale? O puede ver el código de aplicación y sacar provecho de ello, etcétera, ¿vale? Luego, a la hora de documentar las evidencias, pues es muy bueno poner este tipo de gráficos de quesitos, con los tipos de unidades que hay, tantas críticas, altas y tal, las ocurrencias que hay de las críticas y todo esto, etcétera, ¿no? Esto es un pequeño, pues, el proceso de teoría se ha encontrado en un enclave crítico de la seguridad de la aplicación Android. Analizando los resultados, se puede afirmar que la aplicación dispone de 8 unidades críticas, ¿vale? Y altas. En la siguiente imagen se muestra el resultado de las pruebas, ¿ok? Luego, acordaros que los anexos, visto, pues empezábamos a descubrir, perdón, había que describir con alto contenido técnico y detalle, ¿vale?, las unidades. En este caso, pues ha detectado una versión 7,5 de Internet Information Server. La versión utilizada posee múltiples unidades que ponen en peligro la seguridad del sistema, permitiendo al atacante tomar el control total. Fijaros que esto está, digamos, engarzado, ¿vale? Esa evidencia, perdón, que me he ido, está completamente engarzado con este riesgo. ¿Lo veis, no? Que todo tiene que cuadrar, ¿vale? Pues aquí tienes una descripción más potente, ¿vale? Donde tengo un riesgo crítica, configuración, ¿vale? Un CVSS, en este caso, de nivel 10, con acordar, en este caso, aunque es la versión 2, nos pone cuáles son, acordados del tema 1, aquellos puntos de medición del estándar que estaban macheados, ¿vale? En este caso, por ejemplo, la red, es decir, que es alcanzable la unidad a nivel de red, ¿vale? Sí, el estado que está, la versión, su exposición, etcétera. Y aquí, pues, una descripción, ¿vale? Seguimos con la descripción, con las unidades que se habían detectado, los detalles. Debido a que algunas unidades detectadas provocan negación de servicio, no se ha llevado a cabo ningún tipo de ataque que pudiese poner en peligro la disponibilidad. ¿Veis? Aquí se tiene en cuenta una limitación. Por otra parte, debido a la necesidad de ciertas funcionalidades, la asistencia del exploit público o la inexistencia de información detallada sobre las unidades, no se puede llevar a cabo un ataque real en alguna de ellas, ¿vale? Aquí tenéis un problema que había con el burner, está evidentemente todo esto difuminado, ¿ok? Impacto de asistencia para las unidades de software detectado. Un atacante podía hacer una declaración de servicio, ejecutar código, ¿no?, de forma remota, aprovecharse de diversas fugas de información. Y aquí pues están las recomendaciones, ¿vale?, para poder solucionarla. Ojo, como veis, recomendaciones, ¿ok? Muy importante esto, ¿vale? Plan de acción. Pues en este caso tenemos que hacer un plan de acción, pues bueno, pues gestión de activos, implementación de contraseña de acceso por defecto en dispositivos móviles. Se recomienda, bla, 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 acciones, beneficios, etc. ¿Listo? ¿Entendido? Creo que os dejé en documentación ya un informe de auditoría, un ejemplo de informe de auditoría. ¿Ves? Aquí tenéis un ejemplo de informe de auditoría de código, ¿vale? Os dejaré la semana que viene o esta que viene o la siguiente también un PDF con enlaces en Internet e informe. Y pues aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Pues la introducción, el alcance, la metodología, ¿vale? El esquema del documento, las conclusiones, ¿vale?, informe ejecutivo con las conclusiones,
¿vale? Con las vulnerabilidades agrupadas por criticidad, ¿vale? El análisis previo, ¿vale? Que aquí están más extraños, ¿vale? Y bueno, digamos, pues los principales problemas que hemos detectado, lo que se ha hecho en el análisis estático de código, ¿ok? Las más importantes, ¿vale? Aquí no sería pues una pequeña solución muy resumida de cómo se solucionaría, ¿vale? Y luego, pues en la parte técnica, en el anexo, pues ya tenemos todo, la identificación de la prueba, el resumen de lo que se ha hecho, el resultado vulnerable, las vulnerabilidades que se han obtenido, ¿ok? Si la lógica de negocio, lo que se ha obtenido, ¿vale? Y luego, pues en la parte de código, pues esto, como veis, está hecho con Fortify, ¿no? Pues en la línea 342 ha habido este error visto, se escribe, se hace un resumen de la misma, se dice qué línea es, ¿vale? Y así sucesivamente, ¿vale? Bueno, lo veis más o menos, ¿no? ¿Cómo vamos? Cansados, ¿no? Es viernes, la tarde, y encima 2 horas. Duro, ¿no? Ni me contesté, un poco sí, Alberto. Por lo veo que contesta Alberto, yo ya entonces que os he rematado. Si no me contestáis, es que os tengo ya medio muertos. Bueno, os voy a presentar un ejemplo también. eh, sí, entonces, sí, hombre, supongo que será aquí, en la otra asignatura también. Encima tendréis el TFM, pues nada, fácil. Pero bueno, ¿quién dijo fácil, no? Vosotros sois unas máquinas y seguro que lo sacáis, ¿no? Eso está más claro que el agua. Bueno, seguro que sí, Alberto. Bueno, aquí tenéis, pues, no, esto, perdón, no es una request por Foforsa, está mal. Esto es una carta de autorización, ¿vale? Eh, ¿Y qué es esta carta de autorización, ¿vale? Antes de hacer cualquier tipo de auditoría, de iniciar la auditoría, necesitáis una carta de autorización del cliente para empezar, donde el cliente, ¿vale? Os autoriza a hacer las pruebas que habéis indicado en el plan de pruebas. ¿Listo? Imaginaros que una de las pruebas es un test de penetración a cierto servidor que proporciona ciertos servicios a la empresa, que son críticos. ¿Vale? Necesitáis esa carta porque imaginaros que os ponéis a hacer el test de penetración, ¿vale? Tiráis el servicio abajo, le causáis un gran perjuicio a la empresa y os puede pedir daños y perjuicios. Eso pasa, ¿eh? Con lo cual hay que salvaguardarse. Y esta es la carta que es firmada por el cliente y se autoriza a hacerlo. ¿Qué pasa lo que os he contado? Sacáis la carta y mira, estaba autorizado por ti. ¿Visto? Si en esa carta, pues tendréis un problema. ¿Entendido? Y aquí tenéis un ejemplo. ¿Vale? Otra parte muy importante dentro de una auditoría es la confidencialidad. ¿Sí? Y cualquier documentación, cualquier informe que hagamos de la auditoría tiene que ser confidencial. Y en esta carta, pues nos comprometemos, ¿vale? A no revelar ninguna información sobre lo que tengamos la autoría de la empresa. Perdón, esto es una carta, es un acuerdo Hay muchos ejemplos en Internet. Yo os he puesto este sencillito para que veáis principalmente los principales puntos que tenemos que recoger. ¿Vale? ¿Entendido? Bueno, y por último, la última parte del problema es la entrevista. ¿Vale? Acordaros los diferentes tipos que teníamos de recolectar evidencias y uno de ellos era la entrevista, ¿no? Pues aquí una señora, un señor,
pues le hace una serie de preguntas al entrevistado y este pues va contestando, ¿no? ¿Qué os voy a contar, no? Tenemos dos tipos de entrevistas, las libres, donde yo voy con un pequeño guión y empiezo a preguntar lo que, bueno, lo que me salga, me venga a la cabeza, ¿no? Y luego las dirigidas, que yo las llamo trabajar, es decir, aquí me trabajo una serie de preguntas, ¿vale? Y que son las que voy a hacer. Yo trabajo con estas. A mí ir a la aventura cuando me estoy jugando el dinero no me gusta. Entonces voy a las dirigidas, que son trabajadas, voy con mi lista de preguntas, a veces incluso haciendo la lista de preguntas, pues se me ocurran otras nuevas. Es decir, que bueno, pues, pero claro, ya llevo una base consistente, no una serie de puntos, no, pregúntale por el control de acceso, preguntar por la relación de seguridad y puntitos y sin nada trabajar. Eso pues no os lo recomiendo, ¿vale? Es importante que identifiquemos dentro de la organización la lista de personas a entrevistar. El administrador de seguridad, ¿vale? El de la red, el de los sistemas TI, los sistemas de información. La verdad es que, visto lo que sé, visto el jefe de seguridad, el CISO, lo que sea, ¿no? Hay que identificar el nombre y cargo de la persona a entrevistar y luego pues toda esa lista de sistemas a revisar, los controles y cualquier otra información, ¿no? Hay que especificar la fecha de la entrevista, el lugar y los requerimientos. Y, por ejemplo, si le vamos a requerir alguna documentación, pues a lo mejor pues un diagrama detallado de la red o de un sistema, etcétera, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Voy a preparar otro. Vale, aquí tenéis un ejemplo. Este es otro, ¿vale? Este es un ejemplo propio, ¿vale? Sobre la entrevista donde le voy a preguntar por la organización de seguridad, por cómo administra los activos, cómo se hace o qué cosas tiene en cuenta la seguridad de los recursos humanos, o la seguridad física, o las operaciones de seguridad, o en el control de accesos, o el desarrollo y mantenimiento de sistemas TI, en la administración de incidentes, continuidad de negocio, normativa de cumplimiento, etc. ¿Vale? Y entonces le voy haciendo las preguntas, a veces, pues, por ejemplo, en la organización de seguridad, ¿existen los roles responsables definidos para las personas implicadas en los sistemas TI? Pues ellos me lo cuentan y tal, pues, y según me van contando, pues digo, mira, pues te falta este rol y tal, y entonces el tío me contesta y pues, yo cojo y aquí voy poniendo el comentario que me va contestando, o incluso si me da documentación y tal, pues le pongo que en este documento está como evidencia, ¿ok? Existe una clara definición de funciones en los puestos clave, pues él te cuenta y tú le puedes, bueno, pues en este puesto pues no está muy claro qué tiene que hacer este señor en esta tarea, ¿no? La administración de activos, si tiene un inventario actualizado de hardware y software, aquí totalmente licenciado, que te cuenten cómo lo llevan, cómo lo hacen, ¿vale? Que si se prohíbe el uso de software personal, aunque esté licenciado, ¿visto? Pues a ver, eso lo tienen que contestar, ¿vale? Seguridad física, tiene controles de entrada para protegerse de acceso a personal autorizado al CPD, que te digan cómo lo hace. Sí, aunque esté controlada, las visitas sí se apuntan, ¿vale? Visto, es importante que se apunten todas las visitas que entran a un CPD, si se revisa de acuerdo el proveedor, por ejemplo, del funcionamiento de los extintores, bueno, pues este tipo de cosas, ¿no? Operaciones de seguridad, la entidad tiene algún control de las redes, o hay acuerdo de intercambio para información de software. En control de acceso, pues existe una política de control de accesos, pues muchas veces no existe. Te dicen que existe, pero está metida en un parrafito de 5 líneas dentro de otra norma, que no dice gran cosa, que es muy ambiguo. Ese tipo de cosas ocurre, ¿no? Hay un control de conexión de redes, a veces no es que haya un control, hay un descontrol completo, ¿vale? Existe, ¿no? Incluso he encontrado en organizaciones o auditorías que me he encontrado puntos de acceso de wifi falsos, con los cuales los propios internos de la organización salían a internet, ¿vale? Bypaseando la salida oficial por la MZ a internet que está segurizada. Con lo cual, imaginaos el percal, se gasta la organización millones de euros en proteger la salida de internet y luego resulta que tiene una puerta falsa, que se la hackean con solo mirarlo.
tipo de cosas existen. En desarrollo y mantenimiento de sistemas TI, pues se revisa que tenga la fecha de comunicaciones cuando hayan efectuado, si hay controles criptográficos, si los equipos están etiquetados, etcétera, ¿no? ¿Visto? En la lista de incidentes se comunican los incidentes de seguridad, se comunican las unidades de seguridad o las dejo ahí guardadas en un cajón. Yo a veces me he encontrado pues que las tenían guardadas. Contiene la gestión de comunidades de negocio, hay procesos de gestión continua de negocio, existe un diseño, relación e implantación de planes de continuidad, etcétera. Y luego, pues, normativa de obligación de cumplimiento, si tengo que cumplir la ley de protección de datos, si tenemos resguardo de los registros de la organización, etcétera. Pues, bueno, aquí están los objetivos de control, ¿vale? Y estos son, pues, luego los controles, los objetivos con sus controles, ¿no? Y a partir de aquí, pues vamos poniendo lo que aplique, lo que no aplique, etcétera. ¿Ok? ¿Visto el cuestionario? Vale, pues ahora os enseño otro, ¿vale? Este es un cuestionario que lo que he hecho es, bueno, adaptarlo, mejorarlo, traducirlo, ¿vale? De la Security Vendor Alliance, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, que lo que no tengo claro es si lo puedo distribuir, ¿no? Porque, bueno, aquí todo en el escenario, sin representación de la aquí lo que esto es una descarga, ¿vale? Principalmente. Vale. Pero no me deja claro, ¿vale? Dice, no debajo ninguna acción legal, no tenemos bajo ninguna acción, bueno. En principio no deja, dice, bueno, identidad para propósito, problema de documentación de ningún tipo. En principio creo que lo puedo pasar, pero no tengo claro. Entonces lo tengo que mirar bien, ¿vale? Tengo que consultar con un compañero legal, ¿vale? Y si puedo lo paso, ¿vale? Este pues está también muy completo, ¿no? Fijaros que aquí están abajo en las pestañas los objetivos de control, como la política de seguridad, la seguridad proactiva, reactiva, la cadena de suministro de software, eso está muy descuidada, las aplicaciones cliente, temas de cumplimiento, como hemos visto ante normativa, etcétera, ¿no? Entonces, la política de seguridad, por ejemplo, pues tiene un programa de gestión de seguridad de información en su lugar, pues si no, tal, pues bueno. Esto también te dice si es obligatorio, recomendado, ¿vale? Mándate, en este caso, la MSO, ¿vale? No se me olvidó ponerlo, es obligatorio, ¿vale? Y la R, pues sería recomendable, ¿ok? Pues en verificaciones, tanto los candidatos a empleo contra implicados sujetos a verificación de antecedentes, ¿vale? O confidencialidad. Se exige a todo personal firme acuerdo de confidencialidad. Pues cerrar, tal, pues, por ejemplo, en este caso había cierta documentación, sí, voy ser el apartado 45 de la documentación, ¿vale? Entonces, la documentación que sería, pues, por ejemplo, la política de seguridad de las personas, ¿listo? Seguridad proactiva, pues tenemos pruebas de penetración, de cómo se realizan, etcétera, la gestión de vulnerabilidades y parcheos, la seguridad de digamos, de los usuarios finales, de los escritorios, la seguridad del servidor en producción, ¿vale? Pues como ejemplo, cómo se limita la filtración de datos de los dispositivos endpoint en producción, es gestionado y tal, por referencia a 5, o no se hace nada, ¿vale? ¿Qué sistemas tiene implementado para mitigar clases de unidades en aplicaciones web? Por ejemplo, firewall, proxies reversos, etcétera. O en la seguridad de red, la red de producción está segmentada en diferentes niveles. Esto es fundamental, ¿vale? Recordar que cuando hay incidente en una organización, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es contener el daño. Y el que la red esté segmentada es fundamental para poder contener el daño de forma rápida y que no se propague. Yo he estado en organizaciones con redes planas que incluso tenían sedes en 7 o 8 países y hacías spin desde Madrid a una sede en Buenos Aires. Y llegabas a la máquina
X de Buenos Aires de Madrid. Es una red plana, con lo cual, a un atacante, una vez que ha entrado, un chollazo, que llega a toda la organización. ¿Visto? Temas de criptografía, de conciencia de seguridad, etcétera. Seguridad reactiva, ¿vale? Aquí, fijaros, pues hay inteligencia de amenazas. Básicamente aquí, si se mantiene un sistema de inteligencia de ciberamenazas, ¿vale? Aquí pues dice que utilizan varios servicios y tal. Bueno, pues, tal, pues está bien. Esto es una simulación que supervisión. Cuando se registran los eventos de seguridad pertinentes, pues tenemos una plataforma, una PaaS, ¿vale? De Heroku, que nos proporciona herramientas poderosas para monitorar y alertar, ¿vale? Sobre vulnerabilidades. Usamos PaperTrail y Sentry para registrar y notificar problemas de seguridad de aplicación. Utilizamos Detect Detectify para monitorear y alertar sobre unidades OWASP, etcétera, ¿no? Pues el cliente nos va contando, ¿vale? Pues todo este tipo de cosas que nosotros vamos apuntando. Respuesta a incidentes, pues escribe si hay un programa de seguridad de incidentes, ¿vale? Pues por favor que veamos esta documentación o cómo se prueba su plan de respuesta a incidentes, ¿vale? Pues que incluya la frecuencia, pues aquí le contamos cómo se hace, etcétera, ¿no? Comunicación de los incidentes y así vamos. Poco a poco, pues va sacando todo, ¿ok? ¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo? O ya ni nos enteramos, ¿no? Vale, perfecto, venga, gracias Juan Cristóbal, muy amable. Otro de los grandes, y esto fijaros, este objetivo de control está muy bien, ¿no? Porque muchas organizaciones pues se creen que lo compran en software y que ya todo es seguro y bueno, pues no es así, como sabéis, ¿no? Fijaros, pues bueno, que nos habla de un Secure SDLC, un S-SDLC, ya lo vimos en el tema uno pues primero, fíjate, si nos hacen análisis estático de código, pues aquí nos dice que es de Pentabot, ¿no? Bueno, yo pondría aquí un comentario que eso no sirve para nada, pero bueno, nos hace algo el pobre, ¿no? Eh, ¿Cómo asegurarse de que el código está desarrollado de forma segura? Bueno, aquí pues hay política de seguridad, habría un apartado que nos lo dirían y ya pues estaríamos de acuerdo, ¿no? O cómo se forma a los desarrollos en prácticas de codificación segura, pues bueno, pues como parte del proceso de incorporación, bla, 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 bueno, y luego pues estaríamos de acuerdo, no, o recomendaríamos mejoras a esa parte, ¿no? Procesos de despliegue, qué porcentaje de su código está cubierto por pruebas automatizadas, pues el 95%, 5. ¿Qué hacemos con ese 5 que no está cubierto de esa forma? ¿Vale? O se utiliza un sistema de preparación y reproducción para validar artefactos de construcción antes de la promoción, no, artefactos de software, perdón, antes de la promoción a producción, pues sí, los datos son distintos, ya sea asociación antes 2, etcétera, ¿no? O se mantiene la lista de materiales para bibliotecas de terceros, ¿vale? Es importante el código de su servicio, pues sí, pues no. O cómo monitoreas las unidades en dependencias, ¿vale? Utilizan Dependabot, esto principalmente es para hacer SCA, para acordaros de lo que vimos, ¿vale? Para esta parte sí, está bien, pero en análisis estático de código, solo las dependencias, pues si es un COD, sí, si no es un COD, pues tienes que utilizar Fortify o otra herramienta más potente, ¿no? Está claro, ¿no? O subcontratan el desarrollo, pues no, lo hacemos todos nosotros, sí. La subcontratación, ¿qué tipo de revisiones de seguridad se realizan en el software? No solucionamos software personalizado a los clientes, consultan. Pues esto estaba contestado, teníamos que poner un comentario de que no, que no se hace ese control, ¿vale? No se hacen revisiones de seguridad, o por lo menos no se tiene claro si hacen revisiones de seguridad. También trabajamos la aplicación del cliente, la autenticación, pues describa cómo autentica a los usuarios, y utiliza contraseñas, describa los requisitos de complejidad y cómo están protegidas
esas contraseñas y se admite que el sistema operativo pues describa las opciones disponibles, etc. Y nos da la documentación X y pues lo consultamos y pues pondríamos comentarios, pues esto no me cuadra, si me cuadra, etcétera, ¿no? Control de acceso basado en roles, pues básicamente, pues aquí ya directamente nos dicen que no. Esto ya serían, como veis, o hasta aquí, esta parte ya sería directamente una no conformidad, ya para una evidencia, ¿vale? De una no conformidad para poner ya en el informe, ¿no? O registro de auditoría, pues, ¿qué registro de auditoría se mantienen para los sistemas y aplicaciones a los datos, ¿vale? Ya del cliente, pues consulte esta tal, pues diríamos que tal, no sé cuánto, ¿no? Protección de datos, su aplicación permite la política de protección de datos personalizados para datos clientes, pues tenemos la misma política de retención, ¿vale? De datos y los mismos umbrales de retención de datos para todos nuestros clientes. Pero permitimos que clientes individuales, ¿vale? Pues soliciten bla, bla, bla. Esto habría que comprobarlo si es legal contra la ley de protección de datos, ¿vale? Se proporciona un registro de cambios, su aplicación proporciona un entorno de sandbox para los clientes para realizar pruebas, etcétera, ¿no? O temas de las API y tal. Cumplimiento, pues muy parecido a lo que hemos visto anteriormente. Cómo se llevan a cabo las auditorías internas, describa el alcance, todo normalmente, pues no sé, no lo suelen llevar, ¿eh? Las auditorías internas, ¿no? Al final les cuesta, por eso te llaman a ti, porque no los tienen, ¿vale? ¿Visto? Pero bueno, eso ya. ¿Ok? Auditorías externas, pues cómo se llevan a cabo ese tipo de auditoría, con qué frecuencia, ¿vale? Obviamente al menos deberían ser una vez al año, ¿no? Certificaciones, con qué normas, regulaciones certificamos? Pues la ISO 27001, la 2 nada más, etcétera, ¿no? Privacidad, pues están los controles de acceso a sus datos confidenciales en consonancia con su materia de clasificación de datos. Aquí no, hemos puesto que sí, lo normal es que sea que no, visto que es que no tengan, ni siquiera sepan o tengan controlado qué datos son confidenciales y no. Ni siquiera, y tampoco está definido en qué se basan para que algo sea confidencial o no. ¿Ok? Busca un derecho a utilizar o poseer datos derivados de clientes para sus propios fines, no, tal, pues mira, en principio no, etcétera. Bueno, pues este tipo de cosas. Bueno, y esto es lo que hemos visto. Como veis también, pues es un documento bastante potente, ¿vale? Yo, pues, lo que voy a hacer es un documento, pues, agrupando el que tengo yo mío de toda la vida y este yo obtendré uno mejor, ¿vale? Y yo lo pasaré antes del final de curso. ¿Dudas, comentarios? Venga, comentarios, dudas, nada, ¿todo bien? ¿Se ha entendido todo? Bueno, éramos 30, ya somos 14. Está la cosa probada. ¿Nada? ¿Algo más? ¿Qué os parece si hacemos preguntas de test como repaso? ¿Qué os parece? ¿Vale? Perfecto, venga. Pues vamos a por las preguntas de test.
Bueno, dice, uff, se ve fatal esta. A ver, pues no sé por qué me la pinta. Vale, dame 2 segundillos. Dice, señalar la respuesta incorrecta. La información utilizada durante el proceso de dado de amenazas de una aplicación incluye, ¿vale? Esta sería la A, la B, la C y la D. Venga, ir poniéndome datos ahí. ¿Cuál creéis que sería? Alguno dice la A, venga, somos 14. Contestadme 7. Alberto dice la B. Guillermo la A. Bueno, pues no ha ido muy bien, ¿vale? En este caso sería la incorrecta, ¿vale? Sería la C. ¿Vale? Es decir, que la información utilizada durante el proceso para amenazas incluye el patrón de ataque, incluye la unidad que se tiene, incluye la naturaleza de amenazas al software y, ojo, como dice la incorrecta, la correcta es la C. Con lo cual, primera lección aprendida es que miremos bien el enunciado de la pregunta, que dice señalar respuesta incorrecta. La información utilizada durante un proceso de amenazas de una aplicación incluye. ¿Vale? Ojo, siempre pongo incorrecta o correcta. ¿Ok? Y que primera lección aprendida. Dice señalar la respuesta correcta en este caso, será la práctica de seguridad a la que corresponde la siguiente afirmación. Son soluciones generales repetibles a un problema de ingeniería de software recurrente destinadas a obtener un software menos vulnerable y diseño más resistente y tolerante a los ataques. Normalmente se limitan a funciones y controles de seguridad a nivel de sistema, comunicaciones e información. ¿Cuál sería la correcta? Alberto dice la A. Fijaros, dice, son soluciones repetibles de ingeniería de software. ¿Qué es una solución repetible de ingeniería de software? Están los apuntes. Sería la B, los patrones de diseño. ¿Vale? ¿Visto? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Veo que voy a tener que hacer muchas preguntas. Diseñar respuesta correcta. ¿En qué fase de ciclo de vida son amenazadas y atacadas las aplicaciones? Venga, Alberto dice la D, Juan Cristóbal todas. Entiendo que dices entonces Juan Cristóbal, que sería la C. Eric dice la D. Bueno, pues es la C. Juan Cristóbal ha acertado. Las aplicaciones pueden atacarse en cualquier fase, incluida en la fábrica, cuando se están desarrollando. Y de hecho, hay muchos casos ya en Internet en que hay aplicaciones que salen ya con puertas traseras de fábrica. ¿Visto? Dice indicar la respuesta incorrecta. ¿Cuáles son las principales causas de aparición, de vulnerabilidades en el software? Venga, venga, por favor. Veo que vais diciendo la D.
Edith dice la D, Alberto también, Carlos también. Perfecto, aquí ya habéis acertado todos. Cambio de requisitos durante la etapa de requisitos. Bueno, la etapa de requisitos está para cambiar los requisitos, por eso es la incorrecta. ¿Vale? Perfecto, muy bien. Felicidades. Dice, señala la respuesta correcta. ¿Cuál de las siguientes fases del ciclo de vida de una vulnerabilidad no lo es? Esta sí que la vimos en clase en su día. Juan Cristóbal dice la A, Arturo dice la B, Carlos dice la D. Fijaros que dice cuál de las siguientes fases del ciclo de vida de una vulnerabilidad no lo es. Así que la verificación inicial de una habilidad sí lo es. El descubrimiento es la primera parte. Alguien lo descubre y levanta la mano. Y alguien luego verifica que eso existe. Si eso existe, alguien la soluciona. Y el usuario final, es decir, tú en tu casa nunca validas que se ha solucionado esa vulnerabilidad. Lo valida eh, la propia empresa que la ha solucionado. ¿Visto? O como mucho, un pen tester que tengan contratado, independiente. ¿Ok? ¿Visto el tema? ¿Ha entendido? Hay que practicar, ¿sí? Y hay que leerse los PDFs de los temas, ¿eh? Si no, mala cosa. Dice, indique la respuesta incorrecta respecto al ataque a las aplicaciones durante diferentes fases del ciclo de vida. Ah, una cosa importante. En el examen os voy a dejar los PDFs de los temas, ¿vale? Y que algo podréis buscar. Ojo, mirad que dice incorrecta, ¿vale? A ver, Alberto dice la B. Pues muy bien, Alberto, lo has clavado. Distribución e instalación ocurre cuando el instalador de software acciona la plataforma en que lo instala. Esto no tiene ningún sentido. ¿Vale? Si lo bastionas es para que no ocurra el ataque. Muy bien, Alberto. Dice, señalar la respuesta incorrecta. Las fuentes de las vulnerabilidades se deben a incorrecta. ¿Vale? Acordaros. Juan Cristóbal dice la B. Pues lo has clavado. Es la B. Fallos provenientes de la cadena de distribución del software. Esto no tiene ningún sentido. La unidades de un software está cuando se desarrolla o se configura, no cuando lo distribuyo. Ahí tendré fallos de distribución, ¿vale? Pero no son vulnerabilidades del software.
Ujú, pero en la cadena de distribución del software no entra en la fase de desarrollo. No hace parte de eso. Oh, pero vamos a No, ver, ni por el putas. te explico, vamos a ver. Las comunidades son del software, ¿no? Eso lo tengo claro, ¿no? Sí, el software puede tener un secure injection, un cross-site scripting o una mala configuración de cierto parámetro que te permite cierto ataque. Luego puedes tener tú una cadena de distribución deficiente, es decir, que yo cojo, distribuyo el software en Internet, ¿vale? Y no le pongo ninguna protección contra integridad, de un típico hash en el instalable, con lo cual me lo pueden cambiar y hacer otro instalable, visto que contenga pues, un Remote Access Tool, lo vuelvo a cargar en la página web de la empresa y entonces ya los clientes se descargan algo que no solo va a instalar el software legítimo, sino que va a instalar algo. Pero ese fallo no es del software, ese fallo es de la distribución. ¿Visto? El software intrínsecamente no tiene una vulnerabilidad de mala distribución. ¿Entiendes? ¿Se ha entendido? Por favor, alguien que ¿En me... serio? ¿Entendido? ¿Eres tú, Arturo? Sí, señor, soy yo. ¿Lo has Sí, señor, entendido? ya la pillé, sí, señor. Gracias, muy amable. Son Como remates, que son... pena con usted. No, 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 gracias por preguntar y la verdad es que me encanta que me preguntéis de viva voz, es más dinámico. Venga, vamos a por otra. Diseñar respuesta correcta. ¿Cuál de las siguientes propiedades no lo es de un software seguro? Bueno, esta yo creo que la claváis también, es facilísima. Vamos, creo. Bueno, está claro, estáis todos con la D, vale, la corrección. Bueno, pues puse algo así, lo que me vino a la cabeza. ¿Vale? Dice, señal respuesta correcta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la seguridad de un software es correcta? ¿Alguien dice por ahí la D? ¿Creéis que la B es correcta? ¿Que los desarrolladores en su mayoría tienen conocimientos profundos de seguridad del software? ¿Creéis que eso es correcto o es lo contrario? O la C, es decir, incluir práctica de seguridad como es el riesgo arquitectónico puede resultar en la comisión de errores en el diseño. Es al revés. Si el riesgo arquitectónico lo utilizamos para quitar errores en el diseño. Con lo cual, como bien dice Alberto, es la A. Arreglar errores y debilidades del software después de poner en producción es más dificultoso y económicamente caro. Eso es así. Cuanto más tarde arreglo el error, más caro me sale. Dice señalar la respuesta correcta. ¿Qué es un caso de abuso? Yo creo que esta también la sabéis bastante bien. A ver, venga. Bueno, en todos los espacios que tengamos en clase, veo que es importante que practiquemos. Venga, ¿cuál creéis que es? La A, ¿vale? Es un escenario que ilustra de manera gráfica o textual potenciales fallos de seguridad ante específicas circunstancias. La C es un que dice casi lo mismo, dice que
la gran diferencia es que una ilustra fallos y otra funcionalidades, no. Eso no es un árbol, un caso de abuso. Aquí, caso de abuso, pues eso sería ese caso el caso de uso de seguridad. Caso de abuso va a los fallos, a los ataques. ¿Visto? ¿Entendido? ¿Visto, Alberto? Dice, señal respuesta correcta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones indica un beneficio del modelado de amenazas? Y ahí lo bolsillo. Venga, ¿qué opinamos de esta? A ver, esta sería la B. Ayuda a diseñar defensas de software frente a los ataques más importantes, comunes y costosos. Vale, al final, no la amenaza lo que nos ayuda es a construir defensas, ¿no? A evitar defensas, no. La A no nos ayuda, al contrario, ¿visto? Y a estudiar desafíos en el diseño, tampoco, ¿visto? Errores en el diseño sí, pero no desafíos, ¿ok? Es un tema ya más de la arquitectura, ¿ok? ¿Visto? ¿Entendido? Lo cual sería la B. Bueno, pues hasta aquí hoy. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Bueno, por ello creo que tenemos ya bastante. Estamos ya cansados. Si os parece, lo dejamos aquí y nos vemos ya la semana que viene. El tema 6 está dado, Juan Cristóbal. Lo que pasa es que tened en cuenta que tenéis que leeros el PDF del tema. Con el modelo que tenemos ahora, yo no cubro en clase todo el tema, cubro los problemas, la aplicación práctica. ¿Visto, Juan Cristóbal? ¿Vale? Acordaos del modelo 4P y bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como todo.